Hola, me llamo Chuck Babiloni y este que recién comienzas a visionar es un vídeo especial dentro de mi serie Cómo pintaba. Tal es así que he debido añadir una N a la conjugación del verbo cómo pintaban. ¿Quiénes? Te explico. Llevo sosteniendo durante algo más de 4 décadas y soy el único especialista en el mundo que lo hace, que tras la pintura del antiguo Egipto, más en concreto del Imperio Nuevo, todo lo demás es decadencia dentro de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la época que va del 1550 al 1070 aproximadamente antes de Cristo. ¿Cómo pintaban los egipcios del Imperio Nuevo? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de los antiguos egipcios del Imperio Nuevo, déjame decirte que si tienes alguna sugerencia en relación con algún pintor de la historia de la humanidad oriental u occidental, no tienes más que hacérmelo saber a través de la caja de comentarios de cualquiera de mis vídeos. Acto seguido o antes, has de hacerte miembro de mi canal, tienes el botón aquí abajo, y elegir la opción Babilónico de Platino. Si es así, si se cumplen las dos circunstancias, con muchísimo gusto crearé un vídeo en exclusiva para ti. Convirtiéndote en miembro de este canal no solo estarás sosteniéndolo económicamente, ayudándome a seguir creando estos vídeos absolutamente gratuitos, sino que además tendrás acceso a otros como los que ya están en mi canal colgados de visionado exclusivo para miembros. Y no solo eso, también accederás a las subastas mensuales de mi propia obra o de mis propios libros. Todo esto, como te digo, estará a tu disposición si te conviertes en miembro de mi canal y, más en concreto, miembro babilónico de Platino. Me zambullo en el apasionante mundo de desvelarte hoy los secretos de la pintura del antiguo Egipto, más en concreto del Imperio Nuevo. O sea, estamos hablando de un arco de alrededor de 465 años y de unos pintores absolutamente anónimos hasta nuestros días. No conocemos sus nombres, pero sí sus genialidades. ¿En qué consistían? Mira. Bien, pero antes te creo un minúsculo proemio técnico a decir de todos los egiptólogos, no solo vivos, sino también fallecidos, que nos legaron sus ensayos. Estamos hablando del máximo esplendor de las artes, todas las artes, no solo las plásticas, del antiguo Egipto, o sea, todas las artes que florecieron durante las dinastías 18, 19 y 20. Este máximo esplendor, y esto ya es ensayo propio, del antiguo Egipto creó una absoluta decadencia posterior de más de 3 milenios y medio, hasta que entramos en la bisagra del siglo XIX al XX, donde los maestros de las vanguardias históricas, eminentemente occidentales, retoman usos, costumbres y procedimientos que vienen de esta etapa del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Y, lo que es más importante, incluso estos grandes maestros de las vanguardias históricas no saben que están cayendo, entre comillas, en esto, que están trayendo el Antiguo Egipto a el siglo XX. En lo primero en lo que te quiero incidir, y esto ya es discutible para muchos expertos, es en que los antiguos egipcios de este periodo crearon el procedimiento de pintura al fresco. Y tú estarás diciendo ahora mismo, Jack, pero ¿no fue el 400 y el 500 italianos los que crearon esta técnica? No. En el 400 y el 500 italianos se perfeccionó la técnica del fresco, pero en realidad los egipcios, aún sin saber lo que tiene más mérito, crearon esta técnica. ¿En qué consiste el fresco? Fíjate, el fresco, y literalmente su nombre está puesto así por algo, significa que nos internamos en una pintura que se confecciona mientras el soporte aún, y de ahí el nombre, está fresco. ¿Por qué está fresco? Bueno, porque acaba de tenderlo un albañil
crea un revoco y cuando aún está húmedo el pintor llega y le introduce unos pigmentos convenientemente diluidos, generalmente con agua, en esta época con agua. Agua, sencillamente el disolvente universal más abundante en el planeta Tierra. Bien, ¿qué ocurre ahí? Pues que se genera una reacción química que hace que el soporte, ese soporte recién tendido de yeso, no vea que se disponen los colores sobre él, sino que ese soporte, mientras se está secando, mientras se está oxidando, está absorbiendo estos pigmentos, de manera que cuando este tendido de la pared, este revoco, se seca, los pigmentos ya no están dados en la superficie, sino que han penetrado ligeramente hacia adentro. Esto quiere decir que el yeso se ha convertido en yeso policromado y entonces ahí digamos que la pared se ha convertido casi en una pintura rupestre. A esto lo conocemos como mural en fresco. Bien, este alarde fue creado por estos maravillosos egipcios. En lo segundo que quiero que te fijes cada vez que observes una pintura de este periodo es en lo primero, que es inmediatamente observable. Lo otro había que saberlo. Esto se puede observar. ¿Con cuántos colores pintaban estos antiguos egipcios? Pues bien, verbigracia con 6. A saber, el negro se extraía o del carbón o de la galena, el blanco del mismo yeso con el que se tendían estos soportes, estas paredes. El amarillo y el rojo se obtenían de la arena del desierto, del ocre del desierto y también de los óxidos de hierro que se encuentran por doquier en cualquier terreno del planeta Tierra. El verde se obtenía de la malaquita, o sea, un derivado del cobre, y el azul, muy complicado de encontrar y muy caro, de la gema que conocemos como lapislázuli, que es, bueno, más en concreto el hermano de la lazurita. Así que, bueno, fíjate, la mejor pintura de la historia de la humanidad, a mi juicio, sin duda alguna, se creó con 6 colores y solo 6, y además aplicados sin crear tonalidades de gama, tal cual salían de la preparación rudimentaria de tomar esos pigmentos directamente del entorno y mezclarlos con barro y agua. Bien, es una pintura, como ves, estoica, rudimentaria, ruda, primitiva, pero, atención, que aún podemos ver sin que haya sido restaurada en muchísimas de estas localizaciones, o sea, que como químicos tampoco iban mal servidos estos egipcios. Así que ya te puedes reír cuando cualquier artista que conozcas te diga: no puedo pintar hoy porque me falta uno de los 12 rojos que utilizo. Recuerda, los egipcios solo pintaban con 6 colores. Siguiente punto, ¿dónde aplicaban esta pintura? Pues básicamente en templos, en tumbas y en soportes no inmuebles, o sea, muebles transportables en papiros. Estas son las dos disciplinas pictóricas aplicadas al soporte. ¿Por qué tumbas y por qué templos? Bueno, aquí entramos en la consideración de la pintura. La pintura en el antiguo Egipto fue satélite de los usos simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo se pintaba lo que tenía intención trascendental. Nadie pintaba su casa si era un artesano o si era un funcionario de bajo nivel o si era del pueblo llano. Nadie se ocupaba en pintar su casa si era agricultor, por ejemplo, o ganadero. Pero esto cambiaba cuando fallecía cualquier funcionario de alto rango, ya no digamos el faraón y toda su corte, y también cuando se creaban las decoraciones de los templos, que en este caso no eran meras ornamentaciones, como por ejemplo las del Art Nouveau del siglo XIX y del siglo XX en Europa, sino ornamentaciones con, como te digo, intención eminentemente trascendental. Los antiguos egipcios de esta época pintaban
porque estaban elevando una plegaria trascendental a través de sus pinceles. Y también, como te digo, se creaban papiros, y más en concreto uno en especial del que te hablaré a renglón seguido, y estos papiros se introducían en las tumbas cuando alguno de estos grandes funcionarios fallecía, o también cuando alguien debía llevar correspondencia estrictamente oficial. Ahí es cuando se requería de los servicios de los pintores de papiros y también, por supuesto, de los escribas. Los escribas escribían las informaciones y los pintores estrictamente se ocupaban de las estampas de esos papiros. Estos papiros era muy complicado fabricarlos, de modo que no cualquier cosa se creaba en ellos. Y hemos terminado: tumbas, templos y papiros. Te decía recién que los egipcios crearon un libro, pero en realidad no crearon un solo ejemplar de ese libro que hoy pueda localizarse en algún museo. Por supuesto, si fuera así, este museo sería occidental. No. Escribían los escribas y pintaban los pintores un ejemplar específico cada vez que alguien moría: alto funcionario, faraón o familiar de este. ¿Y qué contenía ese libro? Pues las instrucciones del tránsito de la vida mundana a la vida ultraterrena. O sea, facilitaban en ese libro las instrucciones y el tránsito de esa persona para que su tránsito, este viaje, fuera más sencillo, fuera menos peligroso y tuviera asociados todos los grandes eventos que han de agruparse para un tránsito feliz. Bueno, a este libro los antiguos egipcios no lo llamaban como hoy se lo llamamos nosotros, el libro de los muertos, sino que lo llamaban libro de la salida al día, entendido día de forma poética. El día es el más allá, es el porqué estricto y último de nuestra existencia como seres humanos en esta tierra. Lo importante no es nuestra presencia en esta tierra, sino nuestra presencia tras ese viaje ultraterrenal. Ahí, en el paraíso, es donde realmente llevaremos la vida que cada uno de nosotros merezca. Esto pensaban los egipcios y por ello incluían dentro de las tumbas este libro que, como te digo, se creaba cada vez que alguien importante fallecía. Bien, todos estos pintores vivían en Deir el Medina, una localización tebana muy cercana a lo que hoy es Luxor, que antes se conocía como Tebas, y que era, como te digo, una localización estrictamente gremial. Ahí solo vivían ceramistas, pintores y escultores básicamente. ¿Y por qué se les tenía tan localizados y no se les dejaba salir de esa localización en toda su vida una vez eran elegidos? Bien, porque guardaban secretos de ultratumba, porque se dedicaban al arte egipcio. ¿Qué diferencia el arte egipcio de otras artes de la historia de la humanidad? Pues, como te acabo de decir, su eminente simbolismo, su eminente adscripción a la magia. Lo que estaba pintado era una invocación mágica para facilitar la vida de ultratumba. O sea que estamos hablando de cosas serias. Por ello, a estos artesanos jamás en su vida se les dejaba salir de Deir el Medina. ¿Y por qué en Deir el Medina? Pues porque estaban en la colina inmediatamente contigua al Valle de los Reyes y al Valle de las Reinas y de los Nobles. Entonces, no habían de moverse. Creaban sus obras cuando eran muebles en Deir el Medina y cuando eran inmuebles, cuando tenían que trasladarse a las tumbas excavadas, o sea, a los hipogeos, se encaminaban diariamente allí. Después volvían a Deir el Medina y callaban su boca. Ahí había
una amenaza implícita y era perder la vida si alguien se iba de la lengua. ¿Por qué? Porque entonces los faraones fallecidos o las reinas fallecidas o los nobles fallecidos no podrían dar el salto de manera totalmente canónica. Algún secreto había sido revelado y ese artista en concreto había de morir. Para el siguiente punto me apoyaré en imágenes de la tumba KV57, o sea, la del faraón Horemheb, que tiene una característica fundamental en relación con otras del Valle de los Reyes, y es que los egiptólogos la consideran incompleta, pero para nosotros, los artistas plásticos, es fabulosa para comprender el procedimiento de dibujado específico o de composición. Fíjate bien en estas imágenes que te muestro de esta tumba KV57 porque aquí detectamos algo fundamental que luego se repite, por ejemplo, en el Renacimiento italiano o en el Barroco de Centro Europa. Ocurre que vemos que el dibujo preliminar se crea en rojo y el dibujo definitivo en negro. ¿Quién efectúa uno y otro trazos? Bueno, en primer lugar, el rojo lo crea cualquier artesano que esté trabajando en esa tumba, pero el negro no. El negro lo crea el capitán, el mariscal de los pintores, el pintor mejor considerado en Deir el Medina, que ha sido enviado a esa tumba, es el que se encarga de generar las correcciones en negro sobre los trazos en rojo. Digamos que los rojos no los creaban aprendices estrictos, pero sí pintores de menos capacidad iconográfica, de menos capacidad compositiva, de peor mano, como decimos los pintores, o sencillamente de menor rango plástico. Y luego era el capitán de los allí congregados el que se ocupaba de corregir algunas líneas, no todas, de este dibujo preliminar en rojo. Posteriormente a esto se coloreaban las diferentes zonas inscritas en las líneas y a veces incluso se creaban altos relieves en algunos puntos. Evidentemente tenemos que caer en este punto. ¿Cómo era el relleno en el antiguo Egipto? Pues bien, casi siempre continuo y opaco. No siempre, pero casi siempre. Se dibujaban los motivos específicos y después se asignaba un color para rellenar, como en el colegio, esas zonas que ya estaban delimitadas por el dibujo. Te acabo de decir que casi siempre el relleno era opaco y continuo. ¿Cuándo no? Pues cuando se querían crear ciertos efectos de trasluz o cuando se querían crear pinceladas que no eran estrictamente de relleno. Por ejemplo, las plumas de algunas aves se creaban con ligeros toquecitos de pincelada muy liviana o, como te digo, por ejemplo, en ciertas vestimentas, cuando querían estos egipcios crear la ilusión de que fueran estos ropajes traslúcidos, pues acudían a unos colores que seguían siendo los 6 de siempre, pero en ese caso concreto se diluían con agua mucho más. Así dejaban ver las líneas que había por debajo. Bueno, un efecto de trasluz primitivo, pero muy efectivo. Otro punto importantísimo que va ligado a su tendencia mágica, simbólica, trascendentalista, es que las proporciones, tanto humanas como no humanas, e incluso de los objetos, de las cosas representadas, de los bodegones, de las ofrendas, no eran naturalísticos. Estas proporciones no eran naturalísticas, sino que eran jerárquicas por esta misma razón, por su razón mágica. O sea, una vaca siempre es más grande que un ser humano, pero en las pinturas egipcias, como ves, no. La razón es jerárquica. El hombre era más importante que la vaca. Y en los bodegones ocurre que las ofrendas a los sacerdotes o incluso a los dioses eran siempre muchísimo más grandes que otros objetos que en la vida sensible vemos más grandes y que, sin embargo, los pintores creaban
aminorando su tamaño real para que estas ofrendas pudieran ser representadas con una intención muchísimo más elevada, más jerárquica. Otro extremo importantísimo en la pintura egipcia del Imperio Nuevo es que el canon humano también es abstracto. No se parece en nada al canon posterior grecolatino ni incluso al del Renacimiento italiano. No, es un canon específico creado con una medida específica que se iba trasladando convenientemente a lo largo de todo el cuerpo del ser humano representado, cabeza, tronco y extremidades. O sea, estos egipcios crearon, y además por vez primera, un canon específico para representar al hombre y una subcategoría, que en este caso no sería sub, sino que sería ultra categoría en relación con los dioses, de modo que en estas representaciones el canon que se iba trasladando, la medida de unidad específica que se iba trasladando, atañía a un efecto jerárquico de nuevo, a un efecto que tenía que ver con metapintura. Por si esto no quedara claro, te pongo algún ejemplo. Fíjate que los pies de los seres humanos representados en esta pintura son lo que podríamos llamar hoy exageradamente grandes, pero no lo son si tenemos en cuenta que están ocupándose de algo que a renglón seguido te comento. Las cabezas en algunas ocasiones parecen más grandes de lo que evidentemente podrían sostener los cuellos o los hombros de personas que caminen hoy por la calle, que podamos ver nosotros mismos. No podríamos sostener cabezas que vemos representadas en las pinturas egipcias. Bien, ¿todo esto para qué? Te cuento. Todo esto no solamente, pero también tiene que ver con que la representación egipcia en pintura se ocupa de algo fundamental, no solo en Egipto, sino en el resto de la pintura de la humanidad. La pintura, si bien es bidimensional, no se ocupa del espacio, se ocupa del tiempo. Y te habrás quedado ahora mismo así, Jack, ¿cómo del tiempo? No hablamos siempre de que la pintura es bidimensional, alto por ancho. Es una representación eminentemente bidimensional. Crea un soporte que puede ser medido en área, pero no en volumen. Centímetros cuadrados, metros cuadrados en el caso de los murales o ciertas pinturas de historia. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero ¿qué pintaban los egipcios y qué pintan hoy en día, hoy, en 2024, los grandes pintores, a diferencia de los pintores de menos interés o de menos calidad? Pintan el tiempo. Y es el momento de desfacerte un entuerto que está de facto aún hoy funcionando en algunas cabezas. Los egipcios no representaban las figuras de perfil, sino que representaban al menos, recuerda, al menos dos movimientos en uno. Cuando vemos una figura egipcia representada, en el 99% de los casos, la vemos efectivamente de perfil. Pero el perfil no es lo importante es que fíjate en los pies, están dando un paso, pero un paso que sería imposible darlo en el mundo real. Nos romperíamos las piernas, nos romperíamos las articulaciones cada vez que quisiéramos dar pasos con las piernas estiradas. ¿Qué está ocurriendo en estas representaciones? Pues que los egipcios nos están ubicando, simplificando, sintetizando, esquematizando en una sola imagen un movimiento que se crea con, a su vez, dos de ellos. Con dos movimientos se representa una sola imagen. Otra característica fundamental que tiene que ver con la utilización de solo 6 colores, con la utilización de contorno y de rellenos muy rudimentarios, como te he dicho, es que al final la creación de perspectiva no depende de extraños juegos de trampa-antojo, de trampa para el ojo, como alguna vez te he explicado que esto significa, sino que la impresión de profundidad
o de mayor o menor lejanía de esos motivos en relación con nosotros se logra por simplísima superposición. Un objeto que está delante de algo no deja ver algo que está detrás. Esto crea la sensación de lejanía de lo que está detrás y de cercanía de lo que está delante. Como ves, no se puede hacer más sencillo. Aquí, en estas imágenes, preciosísimas imágenes de la tumba de Nagt, vemos cómo estas mujeres músicas, estas mujeres danzarinas, están creando impactos de cercanía, lejanía, simplemente por esto, por leves superposiciones de unos cuerpos con otros. Y además, fíjate, sus posiciones posturales son frontales. Así que, ¿ves? Hemos deshecho un entuerto. No siempre la pintura egipcia representa a las personas de perfil. Fíjate en esta otra imagen, es una debilidad personal, la tumba de Nebamón, que está plagada de imágenes mágicas como esta. Fíjate que esta piscina, esta especie de piscina rodeada de árboles, compendia a la vez dos visiones, la visión cenital de la propia agua y la visión en alzado de los árboles, de modo que ríete tú del cubismo de Picasso y Braque de 3500 años después. Esta visión es eminentemente cubista sin saber que estaba inventando el cubismo. Y por último, fíjate en esta imagen, me apoyo en la KV34, la tumba de Tutmosis III. Fíjate que en la parte superior de las decoraciones, de la ornamentación de esta tumba, de la sala sepulcral, vemos que se ha creado lo que en pintura del antiguo Egipto se conoce como friso keker. En cualquier tumba un friso keker es aquel que está creado por racimos de juncos generalmente. Fíjate, ¿no ves que aquí se está anticipando la pintura abstracta geometrizante de comienzos del siglo XX? O, por ejemplo, de las pinturas del expresionismo abstracto de Jasper Johns. Ríete tú de las banderas, famosas banderas de Jasper Johns. Este friso es increíblemente moderno para las vanguardias del siglo XX, como te digo, 3 milenios y medio antes de todo ello. Hoy me despido con esta imagen, para mí la mejor pintura de la historia de la humanidad. Está contenida en el Valle de los Nobles, en concreto en la tumba de Rekhmire, que los egiptólogos llaman la Tete-100. Fíjate, aquí está representada una mujer nubia, no de perfil como ves, sino casi de 3/4, pero básicamente de espaldas. Fíjate qué preciosa sensación de trasluz se crea en su vestido y también cómo está representada jerárquicamente su esclava Nubia también, pero a su izquierda según miramos. Para mí esta es la mejor pintura creada jamás por el ser humano y está creada en aproximadamente, yo he compendiado unos 25 o 30 segundos. No se puede pintar mejor, sintetizar mejor pictóricamente y llegar a algo simbólico y trascendental más elevado con tan poquísimos recursos. Hoy te he querido hablar de la pintura del Imperio Nuevo, esos 465 años que no solo establecieron las bases de la pintura mundial, sino que siguen, a mi juicio, hoy estableciendo el futuro de esta práctica. ¿Cómo se pinta? Hay que ir al antiguo Egipto. Todas las respuestas están en esos hipogeos. Me llamo Jack Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales. Si eres tan amable, hazte miembro, a ser posible babilónico de platino, pero también puedes hacerte de bronce, de plata o de oro. Y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.